Hola, soy Rebeca Millán y soy bióloga. Esta es una charla organizada por el Centro de Iniciativas Juveniles Vox en colaboración con DICO, una asociación de divulgación científica. El clima, el cambio climático. Estamos hartos y hartas de oír sobre este tema en las noticias en todas partes, que los polos no paran de derretirse, que por tanto sube el nivel del mar y eso hace que sea muy peligroso vivir en muchos lugares del mundo. Además, la atmósfera no para de ser contaminada, la biodiversidad se está perdiendo en todo el planeta. Los incendios cada vez más fuertes, más exagerados, incontrolables, las casas se inundan cada año, las sequías arrasan con kilómetros y kilómetros de distancia, pero a ver, un momento, demasiada información. Sin embargo, hay una pregunta muy clara y es que ¿realmente todo esto es cierto? Bueno, seguro que más de uno se está preguntando ¿cómo esta pregunta es posible? Estamos hartos de escuchar que sí, que el cambio climático es cierto, pero vamos a ver por qué el cambio climático es cierto. Porque las noticias no paramos de ver que el problema está en el CO2. El CO2. ¿Y qué es eso del CO2? Bueno, tiene un papel bastante importante en nuestro planeta y es concretamente en la atmósfera donde ejerce este papel. Cuando llegan los rayos del Sol hacia nuestro planeta, rebotan, por así decirlo, en la atmósfera y vuelven al espacio. Pero a veces también son absorbidos por esta misma y llegan hasta nosotros, no hasta la Tierra. Entonces, la Tierra responde devolviendo esta energía en forma de calor. Y aquí es donde intervienen las moléculas de CO2 que encontramos en la atmósfera. Y es que retienen este calor que va a ser devuelto al espacio para que poco a poco la Tierra se vaya calentando. Y esto es lo que se conoce como el efecto invernadero. Es un fenómeno esencial para la vida, debido a que gracias a que el CO2 y otras moléculas que están por la atmósfera y absorben este calor y hacen que no se escape todo al espacio, gracias a eso tenemos la temperatura suficiente para que la vida sea posible. Y de no ser por esto, la Tierra sería un páramo helado, donde no podría haber vida prácticamente. Además, las emisiones de CO2 en la atmósfera han sido cíclicas durante los millones de años de la Tierra. Realmente en los últimos miles de años vemos cómo había subidas y bajadas de este CO2. Sin embargo, nos llama la atención esta subida tan exagerada, que justo comenzó a partir de hace más o menos 200 años. ¿Y qué pasó hace 200 años? La revolución industrial. Efectivamente, la revolución industrial ocurrió justo en esa época y por tanto empezamos a quemar de forma masiva petróleo, carbón, gas natural para producir, fabricar todo aquello que necesitáramos. Y todos estos combustibles fósiles pues emiten carbono a la atmósfera que interacciona con el oxígeno que también se encuentra en la atmósfera y forma, por tanto, la famosa molécula de CO2. El problema está cuando tenemos un exceso de este CO2. Y lo vemos aquí, China, Estados Unidos, Europa, India, Japón. Tienen unas emisiones de CO2 exageradas. Y esto hace que el CO2 retenga cada vez más calor en la atmósfera y por tanto cada vez haya mayor temperatura. Bueno, vale, pero estamos hablando de un calentamiento global. ¿Realmente esto que hace el CO2 en la atmósfera es lo que produce el calentamiento global? Bueno, pues aquí vamos a tener un compañero que va a venir con nosotros ahora mismo aquí a esta charla para dar su opinión. Y este compañero es nuestro colega Trump.
Trump tiene varias opiniones al respecto y dice, bueno, sí, se trata de otro ciclo natural de variaciones climáticas del planeta. Hemos visto cómo el CO2 sube y baja, es otra variación natural más del CO2, esa subida que tanto llamaba la atención. Bueno, es cierto que en la Tierra hay ciclos naturales y esto ocurre por la variación en la inclinación del eje de la Tierra, que produce lo que conocemos como los ciclos de Milankovitch. Simplemente con estas inclinaciones en el eje se producen cambios en el clima a lo largo de los miles de años. Por tanto, podemos decir que los ciclos de Milankovitch son los causantes de estos cambios climáticos naturales. Pero, oye, nunca en los miles de años que tenemos aquí representados de la vida de la Tierra, han pasado de los 299 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Es decir, es verdad que ha habido subidas y bajadas, glaciaciones serían esas bajadas, las subidas, pero nunca han pasado esos 300 partes por millón. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues que en el año 2018 se dataron 408 partes por millón de CO2 en la atmósfera. O sea, no solamente había sobrepasado esas 300 partes por millón por primera vez en la historia de la Tierra, sino que además había ocurrido en solo 150 años. Por tanto, los ciclos de Milankovitch no pueden ser los causantes de este cambio climático, pues este que estamos viviendo ahora mismo ha casi duplicado la cantidad de CO2 en la atmósfera y además en solo 150 años, cosa que nunca había ocurrido en la historia del planeta Tierra. Pero Trump dice, bueno, vale, sí, pero los volcanes y los incendios también emiten CO2. En eso tiene toda la razón. Los volcanes emiten también varios tipos de carbono que cuando interaccionan con el oxígeno de la atmósfera se convierte en CO2, como bien sabemos. Por tanto, si fueran los volcanes los causantes de este cambio climático y de esta cantidad excesiva de CO2 en la atmósfera, deberíamos tener una gráfica parecida a esta, donde tenemos mucho carbono 13, mucho carbono 12, que es más o menos los carbonos que emiten los volcanes. Sin embargo, no es esa la gráfica, sino es esta la que obtenemos cuando medimos la composición del CO2 de la atmósfera y vemos que la gran mayoría del CO2 atmosférico está formado por C12 y muy poco por C13. Por tanto, no puede ser esta la causa del cambio climático. Los volcanes emiten muy poco carbono que es convertido luego en el CO2 de la atmósfera. No es el causante del exceso de este gas. Pero entonces el carbono 12 nos puede llamar la atención. ¿A qué se debe entonces? ¿De dónde viene este carbono? Bueno, es cierto que este carbono lo podemos encontrar en los seres vivos. Pero también encontramos el carbono 14, que se encuentra como un nivel concreto en cada ser vivo, y cuando este ser vivo muere, poco a poco a lo largo de los años, de los miles de años, se va reduciendo y desintegrando este carbono porque este tipo de carbono es muy inestable. Por tanto, cuando hay un incendio, por ejemplo, estos incendios emitirían tanto carbono 12 como carbono 14 porque los seres vivos de los bosques, los árboles, todavía estaban vivos, así que tenían mucha cantidad de carbono 14 en su interior. Por tanto, la gráfica que deberíamos tener es esta. Mucho carbono 12, mucho carbono 14, si los incendios forestales fueran una de las principales causas del exceso de CO2 en la atmósfera. Pero si recordamos la gráfica real, era esta. El carbono 14 es minoritario. Por tanto, los seres vivos tampoco pueden ser los causantes de este exceso de CO2 en la atmósfera, porque debería haber mucho más carbono 14 si los incendios fueran el problema. Pero entonces, si sabemos que el carbono 12 es el que produce el exceso de CO2 en la atmósfera, ¿de dónde viene ese carbono 12? Bueno,
Pues realmente viene de los seres vivos, pero no de los seres vivos actuales, sino de los que una vez, hace miles de años, estuvieron vivos. Sí, estoy hablando de aquellos que se encuentran en el sustrato de la Tierra como acumulaciones de carbono, que llevan tantos miles de años enterrados que ya prácticamente no les queda nada de carbono 14, pero sí les queda mucho carbono 12. Esto es lo que conocemos como los combustibles fósiles, que es lo que nosotros extraemos para quemar esos combustibles y obtener energía. La única especie del planeta Tierra que es capaz de hacer esto es el ser humano, por lo que ese exceso de carbono 12 en la atmósfera, que luego resulta ser el CO2 que produce ese calentamiento global, viene solo de los combustibles fósiles en su gran mayoría. Hay tal cantidad de carbono 12 tan exagerada que solo puede venir ese exceso de la quema de combustibles fósiles, que son los únicos que tienen en su mayoría carbono 12. Aunque bueno, Trump ya se está empezando a picar y dice, vamos a ver, pues entonces el cambio climático tiene que estar provocado por factores extraterrestres, es decir, fuera del planeta Tierra, tiene que estar la causa del cambio climático. Bueno, pues no es una mala idea, porque nuestro amigo el Sol también afecta en el clima del planeta Tierra. Y seguro que lo conocéis esta teoría por las manchas solares, que son unas variaciones de energía que nos envía el Sol en un ciclo de aproximadamente cada 11 años. Esto lo sabemos porque nuestros satélites han recogido esos datos y han averiguado que más o menos cada ese tiempo obtenemos variaciones de energía solar que pueden afectar más o menos a la temperatura de la Tierra. Pero el planeta Tierra cuenta con un escudo infalible y es el océano, que es capaz de absorber esos excesos de energía solar que nos vienen cada ciclo de 11 años. Gracias a que nuestro planeta Tierra en su 71% está formado por océanos, estas variaciones solares no producen problemas exagerados en el clima del planeta. Además, si viéramos la progresión del ciclo solar, es decir, la cantidad de manchas solares, de variaciones de energía que nos envía, ahora mismo en el 2020 estamos recibiendo muy poca energía, estamos en el momento más bajo del ciclo y sin embargo vemos que la temperatura global está bajando. Para nada, no para de subir. Así que sintiéndolo mucho, Trump, el Sol tampoco es la causa del cambio climático. Y así hay muchas otras teorías negacionistas que no quieren aceptar que el cambio climático es antropogénico, es decir, originado por el ser humano. El cambio climático actual, me quiero referir, por supuesto. Pero os invito a que vosotros mismos busquéis estas teorías negacionistas y os deis cuenta que existen muchos artículos científicos que desmienten cada una de estas teorías. Una vez que hemos visto por qué ocurre el cambio climático, vamos a pensar a ver qué va a ocurrir cuando cambie el clima. Cuando cambie el clima, las variaciones de temperatura serán tan exageradas que cada vez los veranos serán más calurosos y los inviernos más fríos, que va a llevar a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas que para muchas personas del mundo puede resultar en una causa de muerte. Además, estos cambios en la temperatura tan exagerados producen también cambios exagerados en el clima. Sequías, inundaciones, huracanes hacen imposible la vida en muchos lugares del mundo y miles de personas necesitan migrar a otros lugares para poder sobrevivir. Esto es algo que ya está ocurriendo. Aquí vemos cómo desde 2008 a 2018 ha habido muchos desplazados por desastres climáticos. En rojo podemos verlo. Muchos sitios en el mundo que ya se han visto obligados a irse de sus hogares porque no es posible la vida allí. Esto puede provocar futuros conflictos sociales o guerras entre los países desarrollados y los países menos desarrollados por esta desigualdad. Cuando cambia el clima,
Como hemos dicho, ocurrirán sequías exageradas. No se podrá cultivar, habrá lugares enteros cuyo suelo estará tan destrozado y sobreexplotado que durante muchos años no se podrá volver a reutilizar, produciendo hambrunas en todo el mundo. Cuando cambie el clima y el hielo se derrita, morirán miles de especies que habitan en esos lugares más cercanos a los polos, y no solamente las especies animales y vegetales, sino también las poblaciones humanas que viven en estos lugares se verán obligados a abandonarlo o simplemente no sobrevivirán a ello. Pero esto también conllevará una subida del nivel del mar en el futuro, en el 2050, que no está demasiado lejos. Estamos hablando de solo 30 años, ya habremos superado el medio metro más de nivel del mar, que esto se puede traducir en destrozos en las costas de todas partes del mundo, entre ellas España. Nuestra tierra, Cádiz, se verá totalmente inundada, y podéis verlo en este mapa donde se representa que en 2050 se prevé que Sevilla tendrá playa, igual que vemos un poco más abajo San Fernando inundado, Chiclana, Cádiz, Puerto de Santa María, todo destrozado por esta subida de tan solo medio metro más. Y esto es algo que podemos intentar reducir un poco bajando las emisiones de CO2 y por tanto impidiendo que suba tanto el nivel del mar. La pérdida de biodiversidad debido a la deforestación, a la contaminación, a la sobreexplotación, al tráfico de animales ilegal, a la caza furtiva, todo ello acabará con tal cantidad de especies que, aunque creamos que esto no nos afecta, todos los parásitos, virus y bacterias que afectaban a estas especies ahora se verán obligados a buscar nuevas especies a las que infectar, pues cada vez tendrán menos especies para poder sobrevivir. Por tanto, una de estas especies nuevas para estos parásitos, virus y bacterias puede ser el ser humano. Esto es lo que ha pasado con epidemias como el ébola y la gripe aviar, o como pandemias como la que estamos viviendo ahora mismo, el COVID-19. Además, con el cambio de temperatura, también en las zonas que eran más de temperaturas medianas se convertirán en lugares con temperaturas más parecidas a las tropicales, y por tanto subirán especies como el ejemplo del mosquito del Nilo, trayendo consigo sus enfermedades, que es lo que nos ha ocurrido aquí muy cerquita en Sevilla. Cuando cambie el clima podríamos estar todo el rato hablando de esto sin parar. Pero no solo debemos pensar en qué va a pasar cuando cambie el clima, porque no es cuándo, es que ya está ocurriendo. Tenemos muchos casos actuales ya, el clima ya está cambiando. Pero no hace falta que vayamos a Nueva York, que hagamos algo espectacular para cambiar el mundo. Aquí mismo, en Chiclana, tenemos una asociación cívica ambientalista llamada Sustenta. Se dedica a buscar proyectos que ayuden al medio ambiente y que trabajan en conjunto por el bien no solo del planeta Tierra, sino también de la especie humana. Sustenta tiene un manifiesto donde te puedes comprometer a hacer cambios en tus hábitos de vida para que tu futuro, el tuyo, sea posible. Uno de ellos es que como consumidores nos comprometamos a ser coherentes con nuestras decisiones de compra. También como empresarios podemos entender que las únicas empresas que sobrevivirán en el futuro son las que contengan en su ADN la protección a la salud del planeta. Como jóvenes también debemos ser conscientes de que nuestro futuro y el del planeta está en juego y que por tanto tenemos que hacer que nuestros hábitos de vida sean más saludables, ecorresponsables y a vincularnos a la acción climática. Como ejemplo, también debemos darle importancia a nuestra labor cívica para difundir el mensaje en nuestro propio entorno. Son 4 cosas que tú puedes hacer hoy mismo, a partir de hoy, y que puedes firmar en este manifiesto si quieres comprometerte. Puedes buscarlo en sustenta.org. Todo de lo que hemos hablado hoy es de la supervivencia de nuestra propia especie, y no de la supervivencia de tus hijos ni la de tus nietos, sino la tuya. De aquí a 10 años habrá consecuencias irreversibles del cambio climático. Tenemos que actuar ya. Así que no quiero acabar preguntándote ¿qué vas a hacer cuando cambie el clima?
quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer ahora para evitar que siga cambiando el clima? Muchas gracias por tu atención, espero que te haya gustado y sobre todo te pido, dame tu opinión, tus dudas, algún comentario, si quieres aportar algo más a esta charla, estás completamente invitado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.